Entra en una charla de filosofía y encuentra como acá a 1000 personas discutiendo, por ejemplo, si la nada es algo. ¿Qué dice? Agarren la pala, ¿no? O sea, como mínimo. Vayan a laburar. Pero es como, primero, es lo que te dicen, lo increíble es que empezás discutiendo la nada es algo, y cuando empezás a visualizar las construcciones sociales y antropológicas de la nada, en la figura de la carencia, de la mujer, de los indios y de los negros, empezaste con que la nada es algo y terminás entendiendo la sujeción jerárquica de la explotación más importante de la historia de la humanidad. Pero le entraste por otro lado, y no por el lugar lineal que se nos quiere hacer creer que uno tiene que preguntar. Entonces este filósofo norteamericano, sabiendo que la pregunta de la filosofía es como medio lateral, dice que hacer filosofía lo define así, miren, es rascarse donde no pica. Algo que para cualquier vecino es una actividad, lo digo kantianamente, al pedo. Digo, no tiene ningún sentido rascarse donde no pica, porque uno se rasca donde pica. ¿Por qué nos rascaríamos donde no pica? Y la respuesta que da la filosofía, se las tiro como para que la pensemos juntos a lo largo de estas 2 horas. Cuando nos rascamos donde no pica, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? ¿Qué se genera? A mí me gusta pensarlo así, que en realidad todo pica. No es que hay partes que pican y partes que no, digamos, todo. ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar esto si uno sale al mundo y escucha el sufrimiento? ¿Cómo no va a picar? El problema es que tenemos medio cuerpo anestesiado. Y cuando uno se rasca donde no pica, se saca la anestesia. Por eso es al revés el camino. No rascarse donde se supone que hay que rascarse, que es donde te habilitan a rascarte. Y entonces te habilitan los problemas legitimados, ¿no? Como dice Nietzsche en el Zaratustra, que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Porque si te lo otorgan ya no te pertenece. Que no te dejen hacer las preguntas críticas habilitadas por el poder. Y la crítica para pelearse contra el poder empieza a jugar en los márgenes, rascarse donde no pica. Somos un grano entero que pica todo el tiempo y nos sacamos ese caladril mental que hace que tengamos la mitad del cuerpo anestesiado, o sea, normalizado, o sea, feliz. Y en la historia, digo, porque me quedé pensando esto, ¿no? Mientras, esto es muy propio de la filosofía y de una filosofía que además se ejerce todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Porque vieron que la filosofía, cualquiera de ustedes hace filosofía sin haber leído un libro de filosofía. Es más, hay gente que leyó muchos libros de filosofía y en su vida hizo filosofía. Pero hacer filosofía como tiene que ver con esto, con preguntarse cosas en relación a lo cotidiano, a un vaso, al agua, al aire, al calor. O sea, todo lo que te rodea te inspira a hacer filosofía, ¿sí? Más allá de los estudios universitarios, ¿no? Porque estas preguntas nos las hacemos todo el tiempo. En la historia me cuesta más verlo. ¿Es igual? No, sí, también. Yo creo que uno hace historia cotidianamente, cuando se pregunta sobre su pasado familiar, cuando le pregunta al abuelo, cuando le pregunta al padre. Una situación común podría ser preguntar a la mamá, por ejemplo, ¿cómo era el día cuando yo nací? La mamá dice soleado. Después le pregunta al papá, el papá dice nublado. La misma pregunta. ¿Y cómo se resuelve esto históricamente con el método académico? Yendo a la fuente de la verdad, al diario Clarín, por ejemplo, que nos va a decir efectivamente cómo estaba el día. Ahí tenés un modelo de historia, ¿no? Yo creo que de todas maneras en la historia se hacen muchísimas preguntas. La buena historia se hace preguntas y también trabaja poniendo en conflicto la certeza, ¿no? Y creo que hay una idea que quizá también es común a la filosofía, ¿no? En torno a estas materias que sirven y que no sirven, y que tienen que ver con una forma que nos han enseñado en la historia muy poco práctica, ¿no? Basándose mucho en los contenidos y no enseñándonos a hacer historia, por ejemplo. Así como cuando uno va a la clase de química y va al laboratorio químico y hace química, perfectamente en la clase de historia se puede hacer historia, se puede aprender cómo se trabaja un proceso histórico, cuáles son los contextos
para que la persona que termine de estudiar el secundario, por ejemplo, pueda encarar cualquier inquietud histórica de cualquier situación, ¿no? Y hoy en día me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Cada vez más